Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a comenzar con el video. Eh, Hoy lo que quería trabajar era un poquito lo que nos faltó de la otra vez que estuvimos viendo en JavaScript. Estuvimos viendo las variables, estuvimos viendo sentencias, estuvimos iterando con cosas. Pero antes de comenzar con el backend, también vi que estaba revisando yo todos los contenidos, vi que hablamos muy poquito de lo que son las funciones. Y era en eso que me quería centrar. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a compartir acá y vamos a pasar el tema de la clase para acá. Creo yo que sí, ahí se alcanza a ver todo bien. Como les estaba diciendo, son fundamentales las funciones para lo que es JavaScript. Ya habíamos nombrado algunas de las características propias que tiene las funciones que vamos a utilizar muchísimo en el backend. Pero tiene las características eso de poder ser reutilizable. Lo primero que habíamos dicho desde que podían ser reutilizables las funciones. Y vamos a ver también que cuando una operación se repite dos o más veces, la vamos a transformar en una función para poder utilizarlo a eso. Si nosotros vemos que un personaje tiene que saludarlo a Alberto y después tiene que saludar a Dani y también ese personaje la tiene que saludar a Susi, vamos a hacer una función saludar que con solo pasarle el nombre directamente ya pueda hacer eso. Entonces es importante que entendamos bien cómo van a ser las funciones. De todas maneras, también estuve viendo que si bien habíamos utilizado algunas funciones, le mostré varios tipos de funciones y no las expliqué del todo bien pensando de que iba a tener más tiempo. Entonces, no podía ser de que comenzáramos algo más complicado sin tener una muy buena base en eso. Esta función es lo que nos va a permitir, como les digo yo, es de organizar, de simplificar y reutilizar el código, evitando estas repeticiones. Acá yo tengo un archivo de... Un archivo que le llamé funciones JS, donde vamos a ver un poquitito de cosas. Este tema de las funciones. Ahora, ¿cómo nosotros definimos una función? Lo podemos hacer de varias maneras. La primera es lo que se llama una función declarada. Vamos a poner así. Una función declarada va a tener esta forma. Como les dije, vamos a utilizar nosotros la palabra reservada function. Esta puede llevar un nombre. Le vamos a poner sumar. Puede recibir Z puede recibir unos parámetros. Por ejemplo, le voy a pasar dos parámetros. Ahí ve. Y lo que va a hacer esto es retornar una operación. Algo que realice. En este caso, como siempre es aconsejable, es llamar con un nombre descriptivo en el que podamos nosotros saber qué es lo que hace. En este caso es sumar, o sea, vamos a hacer que lo que va a retornar es A más B. Ahí tenemos nuestra función sumar. Vamos a consologuear. Y acá es cuando nosotros invocamos a la función, porque nosotros solamente la declaramos. De hecho, se llama declarada la función, pero la tenemos que invocar. Para eso vamos a utilizar, como se llama, sumar. Ahí vemos, porque está funcionando el quokka, en este caso, que me dice de que sumar es una función. Entonces la vamos a llamar y necesita dos parámetros, que puede ser 5 y 3. Y esa función declarada, llamada sumar,
que recibe 2 parámetros, lo que retorna es 8. Algo simple, nomás como para empezar. Esto se puede, la característica que tiene, pero la voy a ver después. Porque primero le voy a llamar a otro tipo de función, que son las funciones expresadas. A estas funciones son muy parecidas, pero las vamos a ver de otra manera. En una variable, que le voy a llamar resta, por ejemplo, le voy a decir que va a ser igual a una función. Esta función también le vamos a hacer que reciba 2 parámetros. Y lo que va a retornar es, perdona acá, es A y B. Lo que va a retornar es A menos B. Muy parecida a la otra, ¿no? Ahora, yo voy a consologuear a resta y vemos que también me dice que es una función. Claro, yo estoy guardando en una variable llamada resta una función anónima, una función que no tiene un nombre. La función en sí es esto, es esta variable resta. ¿Está? Para que podamos ver, como nos dice que es una función, la vamos a llamar y le vamos a pasar 2 valores, por ejemplo, esos 2. Y resta lo que hace es restar el parámetro A y el B, el argumento A y el B, y eso nos va a devolver. ¿Cuál es la diferencia, Martín, de llamar de utilizar una u otra? Y es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos declarando una función, lo que podemos hacer es llamarla antes. Para esto voy a subir esto. Y vamos a ver de qué. Por ejemplo, en esta función, lo voy a correr a esto para que se vea bien. A la función suma, yo la estoy llamando antes de declararla. En el caso de esta, pasa algo muy particular. Y es que cuando yo intento llamarla antes, vemos de que me dice, no se puede acceder a resta antes de la inicializarla. ¿Estamos? Entonces yo acá no puedo acceder a lo que está acá. Y es por una cuestión de que nosotros vamos a subir, eso es lo que hace el hoisting, es que en una función se sube la definición. Y es por eso que la podemos llamar antes. Mientras que en una variable, se sube solamente la declaración. Esto nomás. Me dice que es solamente una función. En el caso de que yo consologuee. Pero vemos que después, cuando queremos acceder a esa, no podemos. O sea, sube las declaraciones de las variables y las definiciones de las funciones. Eso es lo que hace el hoisting. Para que tengan en cuenta cuando tengan que utilizar una u otra. Por supuesto que nosotros casi nunca deberíamos de tratar de llamar a una función antes de declararla. ¿Estamos? Pero va a ser muy común también de que nosotros, teniendo conciencia de nuestro código, guardemos en variables algunas funciones. ¿Estamos? Entonces, de esta manera es como... ¿Dónde se me fue? Acá lo tengo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros de esto? Ahora, otra de las maneras en que vimos nosotros cómo utilizamos las funciones, como la sintaxis, es a través de las funciones flecha
o arrow function. Posiblemente las vean de esta manera. ¿Y cómo sería esto? En una variable. Esto va a ser igual. Y le vamos a pasar vamos a hacerlo así para que vean cómo se transforma. Función, donde le pasamos un valor a y decimos de que esto va a retornar un número, por ejemplo 5 por a. Acá le estoy pasando un solo parámetro, ¿no? Si yo digo multiplicar con solo guíame, multiplicar, y le paso 5 por 4, un 4, acá me va a decir que es 20. ¿Estamos? Ahora, las funciones flecha, ¿qué características tienen? Primero, no le ponemos la palabra reservada función. Entre los paréntesis y las llaves, nosotros vamos a hacer una flecha con el signo igual y el mayor. Vemos de que tiene otra manera, otra forma de hacer, pero además de eso, las funciones flechas se pueden hacer en una sola línea, y acá es cuando vamos a empezar a tener problemas. La pongo yo en una sola línea a eso, pero puedo yo, por ejemplo, sacarle los paréntesis esto, sacarle el return y sacarle, si es uno solo, el parámetro que le estoy pasando. Esa función queda en esta línea de código. Como ve, es muchísimo más simple. En el caso de que reciba dos parámetros, por ejemplo, vamos a poner acá A y B, ahí sí le tendría que poner dos cosas, los paréntesis, 4 y el otro parámetro que le pongo, 6. Entonces acá digo de que sea lo que retorne. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. B por A. Hago acá. Entonces, esto es lo que se conoce como un arrow function. Esa es hacer la sintaxis que vale a ver que tienen. Es para que de a poquito ustedes vayan utilizando este tipo de sintaxis. Lo pueden hacer así. Lo pueden utilizar de esta manera. O lo pueden utilizar simplemente así. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Vemos que tiene una sintaxis, la arrow function, muchísimo más corta. Y que tienen otras características. Por ejemplo, el this. El this, cuando nosotros estábamos hablando de los métodos y decíamos de que ese this es como una flechita que apunta a la propiedad del objeto. Bueno, este ya lo tiene incorporado, pero no lo voy a complicar tanto con eso porque es bastante. Sí, Susi. ¿Cuándo ocuparíamos acá las variables let, por ejemplo? Let o cons. Lo mismo que dijimos, siempre vamos a tratar de utilizar let o cons primero que nada, ¿no? Cuando no te, yo en este caso no es mucho lo que tengo que hacer, pero le pongo cons, va a ser una constante para mí esa variable. O le puedo poner let también, que en este caso es a modo de ejemplo. Pero si es let es porque estamos pensando en que va a cambiar, en que las vamos a cambiar, que después la variable número, que va a ser igual a 5, después posiblemente al número le vaya a poner otro valor. Y entonces ahí le voy a utilizar let. En caso de que yo después a esto no lo vaya a llamar de nuevo, si yo quisiera poner de nuevo
let multiplicar, y ya ahí ya tengo problema. No se puede volver a declarar una variable en el ámbito del bloque multiplicar. ¿Se entiende? No puedo volver a utilizar yo esta variable. Ajá. ¿Se entiende, Susi? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, acá tengo yo las tres maneras, o sea, declaradas, expresadas o funciones flecha. Lo que traten más de utilizar es empezarse a apropiar en esta sintaxis que le pueda resultar mucho más simple. ¿Estamos? Pero las van a ver de diferentes maneras. Es por eso para que se empiecen a ir Ahora bien, estábamos hablando de todo esto. Voy a volver a eso. ¿Qué va a ser con el tema de los nombres y parámetros? Partes, digamos, que pueda tener una función. Acá le voy a poner función. Y esta va a recibir un nombre. Y acá recibe parámetros. Y lo que retorna el, y acá le pongo más parámetro. O parámetro, lo voy a poner acá, que acá está recibiendo uno solo. Ahora bien, para que les quede ahí, es cómo es lo que, a cómo nos vamos dirigiendo, o nos referimos a cada una de las partes. Consologiame, la función nombre, y acá lo que le pasamos es un argumento. Fíjense, a esta función le llamé nombre, que recibe un parámetro. Y lo que retorna es ese parámetro. Si nosotros consologiamos a nombre pasándole un argumento, me van a decir, pero Martín está retornando. Claro, acá, ¿qué le pase? ¿Lo mismo que acá? No, a esto se le llama parámetro. Acá yo le voy a pasar lo que necesite como argumento. No los quiero confundir con eso, pero es para que sepan cuando yo me refiero a un argumento, cuando me refiero a un parámetro, cuándo es el nombre de la función y qué es lo que retorna. ¿Se comprende esto? ¿Podemos seguir? Bueno, ahora. Eh, sí, Susi. Profe, es como que el parámetro es cuando la variable toma un valor. Es una variable, el parámetro es una variable que nosotros le pasamos, un valor, como vos decís. Cuando toma el valor es un parámetro, un argumento. Claro, a la función nosotros la tenemos que llamar. Para que funcione, la tenemos que invocar, la tenemos que llamar. A la función la tenemos que llamar, invocarla. Esta es la manera en que lo hacemos. Ahora, hay funciones que pueden necesitar algún argumento. Y es acá donde se lo pasamos, acá adentro. Dentro de esos paréntesis le pasamos un argumento. En este caso le estábamos pasando 8 y 6. En otros casos le estuvimos pasando, no sé, 4 y 6. Esos son los argumentos que le pasamos a cada una de las funciones. Decime, También, cuando le damos valor. le damos un valor, porque para que funcione la función necesita quizás unos valores. Y es a través de estas variables, porque no son otras cosas que los parámetros no son otra cosa que variables. Si nosotros yo digo A, que es una variable,
una variable cuyo valor es 4. Y B es otra variable. Por eso B, yo le había preguntado, porque creí que teníamos que poner LED A igual, no. LED, En este, claro, está bien, Susi, tu pregunta. Pero en este caso no. no hace falta. Estos valores no hace falta que se los pasemos con LED ni a. Yo pensé que me estaba refiriendo a esto, a esto que le ponemos acá, en el caso de que sean funciones Claro, expresas. no, ahí el count es porque, bueno, vamos a multiplicar, digamos. Entonces, esa es Variable como una fija. variable fija, la Sí, porque después multiplicación. más adelante no quiero llamar ninguna función o ninguna variable con este nombre. Si yo quisiera Claro, después llamar a esa variable con otro nombre, le tendría que ponerle en este caso, ¿no? Pero no creo que le vaya a volver a utilizar ni multiplicar, ni restas, ni suma. Bueno, acá suma no es una variable, es el nombre de una función. ¿Qué pasa? No sé si yo le pongo acá let suma es igual y acá le pongo 8 más 3. Fíjate de que no me hace problema porque estoy utilizando suma, porque suma no es una variable, es una función. Mientras que en las otras, si yo quisiera acá ponerle resta, ya ahí me dice que no puede, porque acá sí utilicé la palabra. Y si le pongo let, como habíamos visto con cosas, me dice no se puede volver a declarar la variable con ámbito de bloque resta, entonces voy a sacarle resta. Y le pongo que resta va a ser 8 menos 3. Ahora, antes era una función, ahora es una resta, un número. ¿Estamos? Si yo acá consologueara el type of de resta, me diría que es una función. Si yo acá consologueara el type of de resta nuevamente, me diría que es un número. ¿Vamos bien, Susi? ¿Con eso se entiende sí, sí, esto? sí, 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 creo que sí. Sí, es eso nomás. ¿Por qué utilizar LED o cons? Pero bueno, más que nada para que entendamos esto, o sea, lo que son, que es un nombre de una función, acá se puede llamar suma, resta, buscar usuario, cambiar nombre, validar contraseña o lo que sea, se llame, cómo se llame esa función. Esto le podemos pasar parámetros o no. Puede retornar o no algo, ya vamos a ver eso, pero por lo pronto lo que hace el return es retornar algo. En este caso, el parámetro. Ahora yo la invoco, la llamo a mi función y en este caso sí necesita un argumento. Yo simplemente le estoy pasando un string llamado argumento para que me retorne este string concatenando lo que le está recibiendo por parámetro, este argumento. Y acá es lo que tenemos. ¿Estamos? Sí, Bien. Ahora, funciones con y sin retorno. Vamos a empezar con sin retorno. O vamos a hacer una función. Ahí te le voy a llamar doble. Que va a recibir un parámetro, un número. Y esta no retorna nada, entonces le vamos a poner, es el doble, entonces 2 por el número. Y voy a hacer otra función, que le voy a llamar triple. Y esta también recibe un número. Y lo que va a hacer es retornar 3 por el número. Ahora, si yo consologueo, voy a venir acá primero,
que haber hecho eso. Con sologueo. Lo que sería triple. Pasándole un número, 5, por ejemplo. Acá lo que me devuelve, claramente, es el 15. Ahora, si yo quiero consologuear doble y la llamo con un número, el mismo, 5, lo que me va a devolver a esto es undefined. ¿Está? Porque una función que no retorna nada, lo que nos devuelve es undefined. Si nosotros necesitamos que nos retorne algo esa función, tenemos que utilizar sí o sí el return. ¿Está? Ya vamos a ver en casos específicos cuándo lo utiliza y cuándo no. Pero que sepan bien de que si mi función me está dando un undefined y yo lo que quería era que me devolviera el resultado entre dos números, es que no está return, no le puse el return. Si yo no le pongo esa palabrita reservada, me va a estar dando undefined. ¿Tú sí? ¿Me querías preguntar algo o era lo que me había quedado de...? Me quedó de hoy nomás, profe. Bueno, esa es la diferencia entre funciones con y sin retorno. ¿Continuamos? Bueno, calculo que sí. Vamos, ahora. Parámetros por defecto. Una función con parámetros por defecto. A esto le vamos a poner la función. No utilice todavía salvo. Vamos a hacerla nomás acá. Consologuíame. Hola. Entonces yo acá la voy a llamar a saludar. Es una función. Y bien, acá lo que me dice es hola. Perfecto. Y si yo acá le pongo, por ejemplo, que reciba un nombre. Y acá digo, consologuea esto, hola, más el nombre. Acá lo que vemos es que me dice undefined. Porque yo a saludar solamente le puse, no le pasé el argumento. Acá le tendría que pasar un argumento. ¿Está? Acá le voy a pasar Ana. Hola Ana, está perfecto. Ahí tiene que ser. Pero, ¿de qué se trata esto? Parámetros por defecto. Que por ejemplo, yo le puedo decir que nombre sea igual y decirle igual a qué? A Martín. Entonces, guardo esto. Si yo le digo consologueame hola más el nombre, si yo le pasé a Ana, me va a decir hola Ana. Pero si no le llego a pasar nada, me va a decir hola Martín. A eso nos referimos con lo que es pasarle un parámetro por defecto. Si nos olvidamos del argumento, nos llegamos a olvidar de ese argumento, bueno, entonces va a tomar ese parámetro por defecto. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ¿se entendió? Perfecto. Ahora vamos a con una cosita un poquitito más complicada. Funciones de callback. ¿Qué es una función de callback?
Una función de callback es una función que se pasa como argumento. Vieron que acá nosotros decíamos, bueno, a la variable esta va a ser una string, esto le estoy pasando un número, en todas le pasé un número. Le estoy pasando así. Ahora, también, y es muy común, y lo van a ver muchísimo, es pasarle como callback una función. A ver, vamos a utilizar una y vamos a ver si sale. Una función procesar usuario. Esta va a recibir un nombre. Y también va a recibir, así la llamo yo porque quiero. Puede tener el nombre de la función. Yo lo voy a llamar callback. Así. ¿Qué hace esta función? Vamos a consologuear. Procesando usuario. Y después, a la función de callback, pasarle un nombre. Ahora, yo tengo una función que le pasé una función como parámetro. Hagamos esa función. La función, nuevamente le voy a llamar saludar. Esta función lo que recibe es un nombre. Y lo que hace esto es consologuear. Hola más el nombre. Ahora, yo lo que tengo que pasar es ejecutar esta. Procesar usuario. Y esta recibe dos parámetros. Uno, le paso el nombre. Y la otra, lo que le tengo que pasar es una función. Acá tengo una, saludar. Y ahí lo tenemos. Procesando usuario y el callback lo ejecuta con ese. Acá me dice undefined. ¿Por qué? Porque saludar. Nombre, usuario callback. Martín. No, hace falta poner los paréntesis ahí para que sepa que saludar es una función. A ver, lo ponemos. El callback no es una función. A ver, para. ¿Qué es lo que tengo acá? La función saludar recibe un nombre, pero acá es donde la estoy ejecutando con ese nombre que está recibiendo. Martín, ¿Ah? ¿no es porque tenés una función saludar arriba con el mismo nombre? A ver, vamos a sacar esa función doble, triple. A esta. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos. Hola Martín. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces, fíjense lo complejo que puede llegar a ser esto de las funciones de callback. Quiero que más o menos tratemos de llevar el hilo por donde es. Yo tengo una función que se llama procesar usuario. ¿Qué hace esta función? Primero, ¿qué recibe esto? Va a recibir un nombre que nosotros le querramos pasar. Y también va a recibir una función. Estas funciones que le pasamos nosotros como argumentos se llaman funciones de callback. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hace esta función? Lo que muestra es en consola procesando usuario. Pero esta función lo que ejecuta es a ese nombre que está recibiendo. Acá yo tengo esa función de callback que le pase como argumento saludar y que recibe el nombre, que acá lo está ejecutando con ese nombre, y lo que hace es loguear por consola
ese hola con el nombre que tiene acá. Y es por eso que me aparece como resultado hola Martín. Puede parecer muy compleja, pero tengan en mente que cuando nosotros hablamos de funciones de callback, que se van a ver muchísimo, muchísimo, es una función que recibe como parámetro otra función. ¿Nos quedamos con eso? ¿Por qué le digo yo? Que se ven muchísimo. A ver. Acá voy a hacer otra función. Nosotros cuando hablamos, hay funciones que son propias de JavaScript, que nosotros no las hacemos, que trabajan por atrás de todo lo que de nosotros, que no la estamos creando como en esta, que es procesar usuario. Y una de esas funciones que pueden ser características en JavaScript para trabajar con, por ejemplo, arreglos con arrays, es la de map, la de for each. Esta es la de for each, por ejemplo. Vamos a hacer una variable con productos. Esto va a ser igual a un arreglo. Le voy a poner notebook. Mouse. Teclado. Y teclado. Acá lo que tengo es un arreglo y lo que voy a utilizar es del arreglo productos. Le voy a aplicar un método que se llama for each. Y lo que hace el for each es un bucle que me permite iterar por arreglos, pero que tiene la característica que recibe como argumento un callback. En este caso le voy a poner una función anónima. Y que por cada como parámetro le voy a pasar el singular del arreglo ese. Si en este caso se llama producto, lo puedo llamar producto. O lo puedo llamar item. O lo puedo llamar lo que quiera llamarlo. En este caso lo voy a llamar producto. Y lo que va a hacer esto es consologuear. Vamos a poner así para que no... un asterisco. Y como segundo argumento le voy a pasar ese singular, producto. Y fíjense de que lo fue iterando y le puso producto notebook, producto mouse, producto teclado. ¿Vieron cómo lo fue recorriendo a este arreglo? Este es un método. El for each es un método para los arreglos que va a tomar cada uno de los elementos y en este caso lo que quiero es que me consologue ese elemento. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la idea de esto? Para que sepan, de que lo que se le pasa a esta función for each, que es un método de JavaScript, un método dijimos de que es una función, a esta función de for each lo que le pasamos es un callback. Puede ser una run function. Puede ser una run function. Le saqué como era una función anónima, simplemente le saco la palabra función y le pongo la flechita. ¿Lo puedo hacer en una sola línea? Ahí lo tengo. Le puedo sacar estos paréntesis. Ahí está. El for each toma un producto y lo que quería acá en este caso es que me consologue ese producto.
¿Estamos? ¿Vamos bien? Otra. Esta puede ser. Consologuíame. Vamos a hacer console log inicio. A este le voy a sacar. Y a esto lo voy a comentar. Otro método que también es para simular una sincronía. ¿Qué es una sincronía? Cuando nosotros estamos haciendo algo en el que existe una línea continua en el tiempo en las ejecuciones, nosotros decimos que es algo sincrónico. Por ejemplo, esta comunicación que tenemos nosotros es sincrónica. Yo estoy hablando y ustedes inmediatamente me están escuchando. Una comunicación asincrónica es, por ejemplo, la de WhatsApp. Yo te mando a Alberto un mensaje y vos en algún momento del día lo vas a leer. No es inmediato. No es como una llamada por teléfono. Esa es la diferencia de la sincronía y la asincronía. Bueno, las funciones de callback van a estar muy relacionadas a la sincronía. Nosotros cuando estemos haciendo solicitudes a una API, ya vamos a ver bien qué es una API, pero esto nos va a devolver una serie de resultados. Y pueden pasar muchas cosas hasta que me viene eso. Se puede demorar nomás simplemente. Entonces, hasta que viene, nosotros tenemos que manejar esa sincronía. Un método de JavaScript es el setTimeout, el setInterval, el setTimeout. Y esta lo que recibe son dos parámetros. Uno es una función, un callback. Este no va a recibir parámetro. Pero lo que yo quiero que haga esta función setTimeout es consologuear ejecuta en 2 segundos. Esto es lo primero que recibe esta función setTimeout. Y la otra, el otro argumento que recibe, es el tiempo en milisegundos. 2000. Finalmente, voy a hacer un console log de final. Si yo voy acá a la terminal, a ver si funciona esto, nueva terminal. Y yo digo node y le paso funciones JS y ejecuto esto, me dice inicio, final y después espero 2 segundos y dijo esto se ejecuta en 2 segundos. Fíjense lo que hizo esta sincronía. Primero trabajó con esto. Como esto se demora, siguió con esto. Y después de esos 2000 milisegundos, lo que hizo es hacer lo que tenía que hacer acá adentro. Lo que hace esta función. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, esta que es un método de JavaScript, o sea, una función, recibe como callback algo que vaya a hacer. Como primer parámetro. Y como segundo parámetro, recibe esto. Fíjense si yo digo la función acá, a ver si sale, qué sé yo, cons. Demora. Esto es igual a mensaje. Esto es igual a
una función. No recibe nada. Pero que consologuea, esto le vamos a poner. Consologuea eso. Ahora, yo dije de que esto, el ZIMouse, recibe dos parámetros. Un callback, en este caso se llama mensaje. Y el segundo parámetro, el tiempo en milisegundos. Acá le puse 2000. Entonces, vamos, control S. Vamos a pasarle esto. Vamos de nuevo a ver qué es lo que me larga. Y vemos de que esta función mensaje es el callback, que sería la función esta, para después de 2 segundos hacerlo. Hacer lo que tenga que hacer. ¿Se entendió esto? Esta función de ZIMouse lo que hace es esperar este tiempo para que haga eso. Podemos hacer, por ejemplo, la otra es de... Esta la vamos a sacar. Y vamos a poner... No ZIMouse. Set interval. Un set interval, lo primero que va a hacer JavaScript es leer esto. Después va a leer esta función y después se va a meter al set interval y va a hacer esto. Veamos un cantito, guardemos esto. Ejecuto. Esto se ejecuta cada 2 segundos. Esto se ejecuta cada 2 segundos. Esto se ejecuta. Esa es la diferencia que tiene con el ZIMouse, el set interval. Para cortar esto que va a hacer todo hasta que siga. Fíjense que podemos hacer un reloj con esto. Control C y ahí se corta. ¿Estamos bien? Miran como diciendo. Recordemos, las funciones de callback son funciones que se le pasan como parámetros a otras funciones. Ahora, vamos con algo un poquitito más complejo. Control K, C. ¿Qué es la recursión? ¿Qué es una función recursiva? Nosotros habíamos dicho que una función de callback es una función que se le pasa como argumento a otra función. Bueno, una función recursiva se llama a sí misma. En su ejecución se va a volver a llamar cuantas veces nosotros la necesitemos. Para las funciones recursivas, como para los bucles, ya que se va a volver a llamar, es muy, pero muy importante, para que no se hagan estos bucles infinitos, es muy importante la condición de corte que nosotros le pongamos. Entonces, vamos a hacer una función. Función. Y la voy a llamar. Hay varias funciones, pero hay algunas que son muy características. Cuenta regresiva. Esto lo que va a recibir va a ser un número. Ahora, vamos a hacer el caso de corte. Vamos a decir con un if else. ¿Se acuerdan de los condicionales que habíamos trabajado? En este caso vamos a decir un if else. Y la condición que yo le voy a poner es que si este número es igual a 0, vamos a decir que console despegue. Ahora, vamos a centrarnos,
primero, en consologuear el número que está recibiendo. Y que después viene la recursión. La recursión es volver a llamar a esa misma función. ¿Cómo se llama esta función? Cuenta regresiva. Y a esto le vamos a pasar el número, pero ojo, acá es que tenemos que tener en cuenta esta condición de corte, porque al número le voy a restar 1. Y para que ustedes vean, vamos a llamar a cuenta regresiva con un número, por ejemplo, 5. Vamos a prestar atención a cómo sería el flujo dentro de esto. Cuenta regresiva yo lo estoy llamando con 5. Entonces, acá va a ser 5. No se va a dar esta condición porque 5 no es igual a 0. Entonces, se va a meter a esto, al else. Y en el else va a consologuear este 5. Y después va a ejecutar el 5 menos 1. Si ejecuta, va a ser lo mismo que hacer esto, pero ahora lo va a hacer con 4. ¿4 es igual a 0? No, entonces no se mete acá, vuelve a consologuear 4 y vuelve a llamarla de nuevo. Pero ahora, al 4 menos 1 va a ser 3. Lo está llamando nuevamente a esta función con el 3. Y así sucesivamente, hasta que se vaya restando al llegar a 1 y ahí termine y consologuea, se meta en esta condición y diga por consola, loguee por consola, despegue. Guardo esto, ejecuto y fíjense que acá me dice 5, 4, 3, 2, 1 y después viene cuando se mete acá. Esa es una función recursiva. Se llama constantemente hasta que se da el caso de corte. Tenemos que tener en cuenta siempre eso. ¿Está? Otro de los casos, esta es factorial. El factorial de un número. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Te acordás, Albert, de esto? Juan, Dani. Acá. La multiplicación Sí. de manera descendente, decreciente. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo digo, acá le voy a poner al lado, ¿no? 5 factorial. Esto va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así es como nosotros calculamos el factorial. Entonces, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros? Vamos a separar esto. ¿Cómo haríamos el factorial de esto? Vamos a hacer función factorial. Esto recibe un número. Ahora vamos a decir que va a terminar, por ejemplo, if el número es igual a 0, lo que va a hacer es retornar 1. Ahí lo cortaría. Ahora, si nosotros no le pasamos como argumento un 0, le pasáramos un 1, cualquier otro, lo que va a retornar es el número ese por
La volvemos a llamar a la función. ¿Y qué le estaríamos pasando como parámetro? Número menos 1. Número menos 1. Entonces, si nosotros llamamos a factorial y le llegábamos a pasar el 5 que habíamos dicho, ¿qué va a hacer? Toma el 5. 5 es igual. No. Entonces se mete en el segundo y dice retornar el número 5 por, vuelve a llamarlo con el número menor. Y así constantemente hasta que se da el caso de 1. De 0, perdón. Que ahí sería el último que va a retornar 1. ¿Estamos? Vamos a guardar esto. Lo vamos a llamar. A ver. Y acá tenemos el 120 que necesitábamos en el factorial. Le pasamos otro número, qué sé yo, el 4. 4 por 3, 12 por 2, 24. Y ahí tenemos el factorial de 4. Otro que es muy, pero muy, muy común en lo que sería la recursión es este. A ver, vamos acá. ¿Cómo era que se llamaba? Fibonacci. Fibonacci. Exacto. Fibonacci. La secuencia de... Sí. Era una serie infinita, pero nosotros le decimos que corte en tal número, en tal cantidad. Claro. Nosotros cuando lo vamos a llamar por algo. Acá tenemos la secuencia de Fibonacci, por ejemplo. Y hay que entenderla bien, o sea, porque esos van a ser los desafíos que vamos a tener a la hora de resolver algún problema. Y es analizarlo, es descomponerlo, es tratar de entender mejor cómo se dan, cómo solucionarlo. Y la secuencia de Fibonacci, el número áurico, por lo que están hechas, dicen las cosas de la naturaleza y demás cuestiones, es que tiene esta característica. Tiene un número que le empiezan en 0, después sigue el 1, y después los demás, los números que vayan a seguir, es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, si yo acá tengo el 0 y el 1, el que sigue es la suma de estos dos. Entonces sería 0 y 1 es igual a 1. Ahora, ¿qué sigue de eso? 1 y 1 son 2. Ahora, ¿qué sigue de eso? 1 y 2 son 3. ¿Qué sigue de eso? 2 y 3 son 5. ¿Qué sigue de eso? 3 y 5 son 8. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer? Nosotros tenemos dos números. Pero vamos a ver cuántos números, cuántos serían las... Si nosotros le pasamos un número de Fibonacci, cuántos serían las secuencias que nos van a dar, que nos va a devolver eso. Y para eso, vamos a venir acá. Voy a copiar, voy a comentar todo eso. Control KC. Y acá le voy a poner la de... que es muy común eso. Y vamos a hacer la función que va a recibir un número. Y acá vamos a hacer un if solo. Un if. Cuya condición sea de que si el número llega a ser igual a 0,
Lo que queremos, vamos a sacar para que no sea tan largo todo esto. Cachitito. Es que retorne 0. Si nosotros le vamos a pasar a esa función 0, lo que me va a retornar es 0. Es esto. Si yo le estoy pasando, ¿cuál va a ser el valor de cosa? Que me devuelva 0. Ahora voy a hacer lo mismo. Si me llega a pasar un 1, que me retorne 1. Y si no, retórname. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Se les ocurre Uno, algo? uno más, número. Tenemos que hacerlo con estos dos. Me tiene que dar la suma de esto. Entonces yo le haría así. Vamos a hacer Fibonacci de lo que sería el número menos 1. Creo que era así. Pero también a eso, a esto que tiene que resolver, le voy a decir Fibonacci. Número menos 2. Exactamente, creo. Menos 2. Porque en el otro, que lo ejecute, pero al número anterior. Y al otro, al número menos los 2. Veamos si así funciona esto. Vamos a consologuear. Pero, no, Veamos. estoy pensando, ¿cómo sabe la cantidad? Si yo le digo 5, me da los 5 primeros valores. 5. O sea, los 5 primeros valores de la Va a dar serie. la posición. Ok. A ver, veamos. Eh, Veamos si era así. 1, 2, 3. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, veamos un cachitito con otro. 5, 6, 7. 7. Me da el 13. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así, a medida que le pasa. ¿Se entiende cómo es esto? Sí, Albert. ¿En qué momento tenemos que usar eso? Baje a tierra este ejemplo de dónde podríamos usar esto. Bueno, por ejemplo, es muy común, o sea, estos son los ejemplos más comunes. Si vos tenés que sacar la secuencia de Fibonacci para cualquier cosa, porque se usa muchísimo esto, o el factorial, esa operación que necesitas para saber, se utiliza, son los casos más comunes, pero lo importante es saber que cuando nosotros estamos hablando de recursión, es que estamos utilizando esa misma función ejecutándola. ¿Está? Nosotros estamos utilizando esa misma función para ejecutarla. Cuando hablamos de callback, es una función X que se la estamos pasando por parámetro. Vos me vas a decir, Albert, bueno, pero en sí, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros estemos, no sé, haciendo una llamada a una API, vamos a necesitar ciertas medidas de seguridad. Podemos estar utilizando, para que se vayan viendo, esa misma función para que vaya
comprobando de manera anidada, digamos, otros valores. Ya vamos a verlo, vamos a tener muchos ejemplos de esto cuando vayamos transitando esto. Pero lo importante es eso, que cuando hablemos nosotros de que decimos, bueno, vamos a necesitar una función recursiva, que inmediatamente se nos venga a la cabeza, una función recursiva es cuando la función se ejecuta dentro de su funcionamiento. Ahora, si nosotros estamos hablando de una función de callback, esa es una función que se le pasa por parámetro a otra. ¿Está? Y si Perfecto. ahí estaría. No sabemos lo que Estas son casos muy comunes, la de factorizar y la de factorial y la de cosas. De hecho, mirá, o sea, también hay maneras que también se pueden solucionar, porque esto, cuando se dice de que un bloquecito de código, una función, vamos a una función, es muy costosa, es que demanda demasiado trabajo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer esta de lo que se puede demorar en resolver un problema, por las iteraciones que tiene que hacer, por cuántas veces se tiene que llamar, por todas esas cosas, puede llegar a ser una función costosa, lo que se conoce como una función costosa. Cuando se tiene que iterar, también esa, bueno, me gustaría verlo, pero ya lo vamos a ver más adelante, es cuando se tiene que iterar varias veces de manera anidada, digamos. ¿Está? Se puede solucionar de maneras mucho más simples, pero es una forma, digamos, de poder entender mejor cómo funcionan estas cuestiones. ¿Está? Acordarse bien siempre. Acordarse siempre. Los casos de corte. No podemos ir y llamarle indefinitivamente. Si yo a esto no tendría el -1 acá, estaría cuenta regresiva llamando al mismo número siempre y terminaría explotando mi computadora. ¿Estamos? Bueno, eso es importante para que nosotros podamos comenzar a trabajar en el backend, algo que había quedado, que era muy importante, que son el tema de las funciones. No se me está ocurriendo otra cosita referida a eso. ¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar acerca de esto? No, profe, estaba viendo el tema de los parámetros. Cuando nosotros le pasábamos algún parámetro, eh, por ejemplo, para que número no me pueda ingresar un número con coma, porque Fibonacci no podríamos con número con coma, por ejemplo. Sí. Yo, por definición de la variable número, no le puedo decir que sea un entero. Tengo que, o sea, yo no defino en JavaScript el tipo de... Como en TypeScript, por ejemplo, que vos le decís qué tipo de número es. No, se podría hacer validaciones. Por ejemplo, Ok. que si es número, por ejemplo, que haga tal cosa. Y si no, que retorne un logueo en consola diciendo esto no es un número. Si el type of de número es igual a number, entonces tal cosa. Y si no, tal otra. Bien. Pero si no, estaríamos utilizando otro tipo, como ser el de TypeScript, que sí ya es muchísimo más estricto que esto. Perfecto. Bien. Pero en eso, de hecho, vamos a tener que hacer muchas validaciones. Porque esas cosas, porque si nosotros le decimos meter un número a nuestro usuario, lo que menos va a hacer es meter un número. Le va a meter una letra, todo. Por eso, esas validaciones van a ser fundamentales. Y eso los hacemos de esta misma manera, con estos condicionales.
lo podemos Muy bien. hacer. Con expresiones regulares también, ya vamos a empezar a trabajar con eso para que se den esas condiciones y pueda trabajar con eso. Bueno, entonces está bien. ¿Se entendió funciones? Hay mucho material de Pareció que sí. eso, así que es para que lo puedan estar revisando. Voy a cerrar esto. Voy a cortar detener la grabación.